Estimados compañeros y compañeras docentes, el movimiento magisterial jalisciense siempre se ha caracterizado por utilizar todas las herramientas a su alcance para abrogar la mal llamada reforma educativa promovido por la cleptocracia que gobierna nuestro país, representada por el señor Enrique Peña Nieto y sus aliados, que nada representan al pueblo de México, y la reforma educativa es una prueba de ello. Desde que se impuso la mal llamada reforma educativa, nuestro movimiento ha utilizado como parte de su lucha el aspecto legal. Así, desde el año 2013 a la fecha, hemos promovido amparos en contra de la propia reforma constitucional, la modificación a la Ley General de Educación, la promulgación de la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Leyes que consideramos lesionan los derechos adquiridos de los docentes de nuestro país, sus derechos humanos, sus derechos a la libre sindicalización, a la estabilidad laboral y sobre todo a su dignidad humana. Durante esta lucha se ha logrado obtener algunos fallos parciales a nuestro favor, sobre todo en lo que respecta a que los resultados de las evaluaciones no tengan un carácter punitivo, mas sí imponen la obligación de su realización como parte de un proceso de capacitación. En dicho tenor, estamos de acuerdo, ya que los docentes no estamos en contra de los exámenes de evaluación siempre y cuando tengan un carácter de diagnóstico remedial y con fines de capacitación. Dichos criterios emitidos por jueces de distrito y magistrados de distrito nos dieron la esperanza de que en realidad los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le enmendarían la plana al Poder Ejecutivo e hicieran prevalecer los principios de legalidad, seguridad jurídica, como son la no retroactividad de la ley y el debido derecho de audiencia y defensa. Dichos amparos han tardado más de 2 años en resolverse y han estado, como se dice coloquialmente, en la congeladora, esperando criterios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la llegada del señor Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia como nuevo ministro prendió los focos rojos de la comunidad jurídica, ya que esta persona, aun cuando es abogado, nunca ha tenido una posición como jurisconsulto. Siempre ha sido una persona que ha realizado funciones operativas a favor del Poder Ejecutivo. Así, su último puesto fue como embajador mexicano en los Estados Unidos, persona muy cercana a Enrique Peña Nieto. Por lo que el movimiento magisterial jalisciense inmediatamente llamó la voz de alarma ante un político allegado al señor Peña Nieto, quien fuera nombrado ministro de la Suprema Corte. Y tal como lo pensamos, la función de esta persona es la de sacar los proyectos de las reformas del señor Enrique Peña Nieto que están entrampados en la Suprema Corte, mediante arreglos y componendas políticas y no de carácter jurídico. Así, los criterios jurídicos que nos daban esperanza de que esta mal llamada reforma educativa fuera modificadas en sus aspectos más letales y punitivos, como la pérdida de la plaza base, el derecho a impugnar los resultados, el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a ser representados por tu sindicato, uno a uno han sido desechados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, curiosamente, una vez que llegó el señor Eduardo Medina Mora, con criterios realmente absurdos. Pero el colmo de la indecencia, de la falta de ética y de agravio a la justicia en este caso, lo constituye el análisis que han hecho de nuestros amparos y los acuerdos que al respecto han asumido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los días antes señalados, pero no solo inventan un debate, una disyuntiva falsa, un discurso que nunca existió, ni ha existido. Sí, los docentes deben evaluarse, y no, en ninguna de nuestras demandas de amparo de nuestras luchas o declaraciones hemos planteado que se eliminen las evaluaciones. Además, sorprende la gran ignorancia mostrada en el tema educativo, la ligereza con que abordan el tema, lo simplón de los argumentos, que no distinguen en nada de los emitidos por Mexicanos Primeros, los grupos empresariales promotores de la supuesta reforma educativa. Tal parece que este grupo asesoró y dictó los criterios invocados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a partir de este invento, Eduardo Medina Mora y el resto de los ministros generan una contradicción o dilema a resolver entre el interés superior de los niños y adolescentes y los derechos de los docentes. Y después de desgarrarse las vestiduras un rato, se declaran protectores de un supuesto interés superior de la niñez que en realidad nunca ha existido, que realmente para ninguno de los promotores de esta reforma respetan, al grado de llegar a declararnos en un estado de excepción a los docentes de este país como si fuéramos militares o policías.
Es una falacia suponer que para garantizar los derechos e interés superior de la niñez se deban suprimir los derechos de los docentes. Una verdadera aberración jurídica digna de una corte de complacencia de una dictadura. Por el contrario, la estabilidad laboral, un salario suficiente, la actualización y desarrollo formativo constante del magisterio son elementos que favorecen la creación de dicho interés superior de la niñez. ¿Cómo entender ese interés superior de la niñez frente a los niños de la calle, a los que no asisten a la escuela porque tienen que trabajar, a los secuestrados y explotados por las bandas de prostitución, pederastía y pornografía infantil, a los que desde temprana edad tuvieron que enrolarse en las bandas del crimen organizado? ¿Cómo entender ese interés superior que invocan los ministros de la Suprema Corte frente a los niños y niñas asesinados y lesionados de por vida en la tragedia de la guardería ABC? ¿Será que solo es válido invocar el interés superior de los niños y adolescentes para asegurar el interés superior de Mexicanos Primero, entiéndase Televisa Primero, y los grupos de poder económico y político sobre el resto de los mexicanos? ¿Por qué no hemos visto a la Corte en ninguno de estos casos indignarse como se indignó contra el magisterio? No hemos oído a la Corte declarar un estado de excepción a ninguno de estos grupos que tanta desgracia le han causado al pueblo y la infancia mexicana. No hemos escuchado a la Corte en ninguno de estos casos defender el interés superior de los niños y adolescentes. Sin duda, compañeros, estamos ante una encrucijada que nos llama a todos a luchar por la educación pública, laica, gratuita y nacionalista. Estamos viviendo tiempos difíciles donde estamos viendo que la ley está sirviendo para el más poderoso y en contra del pueblo de México. Nosotros vamos a agotar todas las instancias. Hasta este momento, compañeros, nos queda ahora la vía internacional. Nos tendremos que abocar a buscar justicia fuera de nuestro país, porque la justicia nos la han negado de manera política. Es evidente que esta lucha debe de ser política, y esta lucha también la tenemos que dar en el país, compañeros. Cada quien va a tener que asumir su responsabilidad. Es difícil, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Vamos, compañeros.